Mi hija y mi yerno me mantuvieron lejos de su cabaña. Por 4 años, diciendo que había un problema de moho. Cuando ellos murieron, la abogada me entregó una llave y me dijo, ella quería que la tuvieras. Yo iba a venderla. Pero primero, tenía que ver qué había adentro. Cuando abrí esa puerta, dejé de respirar. Me llamo Teresa Gálvez y tengo 67 años. Soy de Saltillo, de esas mujeres que todavía creen que el café sabe mejor si lo tomas viendo amanecer, aunque sea desde la ventana de la cocina y aunque el mundo allá afuera se esté cayendo a pedazos. Yo era maestra de secundaria. 32 años. Español y literatura. Muchachos inquietos, pizarrones gastados, libretas rayadas, y esa sensación de que uno deja un pedacito de vida en cada generación. Cuando me jubilé, pensé que por fin me iba a tocar vivir despacio. Despacio de verdad. Mis días eran simples. Me levantaba temprano, barría el patio, regaba mis plantas, le hablaba a mi perrita como si me entendiera, y luego me sentaba un rato con mi taza en las manos, como si ese calor me sostuviera el corazón. Solo había una cosa que me dolía, pero me dolía bajito, constante, mi hija. Mi hija se llamaba Valeria Gálvez. Brillante desde niña. De esas que te hacen preguntas que una mamá no sabe responder y, aún así, te hace sentir orgullosa de no saberlo todo. Estudió química ambiental. Luego una maestría. Luego un trabajo, bien, en Monterrey. Y de pronto, se casó con Gabriel Luna, mi yerno. Gabriel era callado, respetuoso. Nunca levantó la voz conmigo. Siempre me decía, señora Teresa, y me abría la puerta del carro. Trabajaba en programas de salud comunitaria. A mí me caía bien, pero yo siempre he tenido un instinto, de esos que no te explicas. No era desconfianza. Era como una alarma, mínima, que no suena fuerte, pero ahí está. A los 2 años de casados, Valeria me contó emocionada que habían comprado una cabaña en la sierra, por la zona de Arteaga. Me dijo que era un lugar con pinos altos, aire frío y un silencio, que cura. Te va a encantar, mamá, me dijo por videollamada. Está cerca de un arroyo, y se ve el cielo completito en la noche. Como si Dios hubiera apagado todas las luces para que uno vea las estrellas. Yo sonreí como sonríe una mamá que quiere creer que su hija ya encontró su lugar. Pero ahí empezó la primera cosa rara. Porque cada vez que yo decía, ¿cuándo me llevan? ¿Cuándo voy? Valeria me respondía con una risa ligera, casi como de broma, y me soltaba la misma frase, con diferentes palabras, pero el mismo pretexto. Todavía no, mamá. Hay un problema de moho. No es seguro. Al principio lo creí sin pensar. Uno escucha moho y se imagina humedad, paredes negras, alergias, pulmones viejos. Yo ya no estoy para andar jugando con mi salud. Luego pasó un mes. Luego 2. Luego 1 año. Yo insistía con cuidado, porque tampoco quería ser esa mamá que mete presión. Pero el dolor de no ser invitada, ese sí lo sentía. Mi hija, ¿ya quedó? No, mamá. Está complicado. ¿Y por qué no voy aunque sea un ratito? Me quedo afuera, nomás quiero verla. No, no, no. De verdad te puedes enfermar. Me vas a odiar si te pasa algo. A veces me mandaban fotos. Pinos. Un atardecer. La taza de café sobre una mesa de madera. Pero nunca una foto adentro. Nunca, ven. Con el tiempo, la excusa del moho se volvió una pared. Yo les mandaba comida. Les mandaba postres. Les mandaba suéteres cuando hacía frío. Les mandaba mensajes en fechas importantes. Y ellos respondían, sí, pero siempre con prisa. Como si hablar conmigo les robara aire. Y ahí entra la parte que me cuesta admitir. Yo, como muchas mamás, empecé a culparme. A preguntarme si hice algo mal. Si fui dura. Si fui intensa. Si fui insuficiente. Si fui demasiado. Porque así es la mente cuando extraña, inventa razones para no aceptar la verdad más simple, que a veces la gente se aleja aunque tú los ames con todo. Pasaron 4 años así. 4 años de no vengas.
4 años es el moho. 4 años de sentir que mi hija tenía una vida en la que yo solo era una visita por pantalla. Hasta que un martes, a finales de marzo, el teléfono me sonó con un número que no tenía guardado. Contesté pensando que era spam. ¿La señora Teresa Gálvez? Preguntó una voz femenina, seria, con ese tono cuidadoso que usan cuando van a decirte algo que te parte en dos. Sí. Soy yo. Mi nombre es Sofía Beltrán. Soy la abogada de su hija, Valeria Gálvez Luna. Yo me quedé quieta. Me dio una punzada en el pecho, como cuando el cuerpo se adelanta a la desgracia. ¿Pasó algo? Pregunté, y mi voz ya no era mi voz. Hubo un silencio breve. No largo. Lo suficiente para que yo entendiera antes de escuchar. Hubo un accidente en carretera, anoche. Su hija y su esposo fallecieron. Fíjate cómo la mente es extraña. No recuerdo si grité. No recuerdo si lloré. Recuerdo algo más tonto, el zumbido del refrigerador y una cucharita golpeando el borde de una taza, porque mi mano temblaba. Recuerdo sentarme en el piso, ahí mismo, junto a la alacena, como si mis piernas ya no supieran ser piernas. Y recuerdo pensar una sola cosa, una cosa absurda, una cosa que me dio coraje conmigo misma. ¿Y la cabaña? Porque la mente, cuando se rompe, se agarra de lo primero que tiene a la mano. Y lo único que yo tenía era una palabra repetida por 4 años, moho. Sofía me dijo dónde y cuándo era el servicio. Me dijo que después, si yo podía, tenía que verla en su oficina. Hay asuntos legales que su hija dejó arreglados, me dijo. Y, hay algo que ella pidió que yo le entregara personalmente. Yo apenas pude decir que sí. Colgué. Y en esa cocina, con el piso frío bajo mis piernas, entendí algo que me dio miedo. Valeria sabía que se iba a morir, o sabía que algo podía pasarle. Porque nadie deja algo listo así nomás. Nadie le pide a una abogada que entregue algo personalmente, si no siente que el mundo se va a voltearle encima. Me quedé mirando mi mesa, la misma de siempre, y pensé, esto pasa, pero luego esto, y luego esto. Porque así empezó mi pesadilla, con una llamada que me dejó sin hija, y con una llave que todavía no había visto. Y lo peor apenas venía. El funeral fue como caminar dentro de una neblina. Había gente. Abrazos. Flores. Palabras que suenan bonitas, pero que no sirven para nada cuando te falta el aire. Lo siento mucho, señora. Era una gran mujer. Dios sabe por qué hace las cosas. Yo asentía. Yo sonreía a veces sin querer. Yo decía, gracias, sin sentirlo. Porque el cuerpo se mueve, aunque el alma se quede congelada. Valeria estaba ahí, pero no estaba. Y Gabriel también. Los vi en las fotos. Los vi en la caja cerrada. Los vi en el espacio que dejan 2 personas cuando desaparecen de golpe. Y, aún así, había algo que me brincaba como piedrita en el zapato, nadie me decía detalles. Fue un accidente. Fue rápido. Se fueron juntos. Eso repetían. Como si repetirlo lo volviera aceptable. 2 días después, fui a la oficina de Sofía Beltrán. Era un despacho sobrio, de esos con olor a papel, a café recalentado y a aire acondicionado demasiado fuerte. Me ofrecieron agua. No quise. Me temblaban las manos. Sofía se sentó frente a mí con una carpeta y un sobre. Señora Teresa, antes que nada, lamento mucho su pérdida. Yo solo asentí, apretando las uñas contra mi palma para no quebrarme ahí mismo. Su hija dejó un testamento muy claro. La cabaña, la propiedad en Arteaga, quedó a su nombre. En su totalidad. Esa frase me golpeó raro. ¿A mi nombre? Repetí. Pero, yo ni la conozco. No me dejaron ir nunca. Sofía bajó la mirada, como si esa parte también le incomodara. Su hija lo especificó. Dijo que era importante. Entonces abrió el cajón, sacó una llave y la dejó sobre el escritorio. Era de metal, pesada, con un llavero sencillo. Pero lo que me hizo tragar saliva fue el pedacito de cinta pegado, con letras mayúsculas, como si Valeria hubiera querido que se viera desde lejos. Decía. Lo vas a entender cuando entres. Yo me quedé viendo esa frase como quien ve una herida abierta.
¿Qué significa esto? Susurré. Sofía respiró hondo. Yo no lo sé. Su hija no me explicó. Solo pidió que se lo entregara así. Y, también esto. Me pasó un sobre cerrado, con mi nombre escrito por la mano de Valeria. Yo reconocí su letra al instante. Me ardieron los ojos. Abrí el sobre despacio, como si hacerlo fuera a desatar algo que yo no iba a poder controlar. Adentro había una carta. No muy larga. Pero cada línea pesaba como piedra. Mamá. Si estás leyendo esto, es porque ya no pude volver. No te enojes conmigo por haberte mantenido lejos. No fue porque no te quisiera. Fue porque te estaba cuidando. En la cabaña está todo. No confiar en nadie. Si te buscan para comprar, no aceptes. Y si encuentras un dispositivo, no lo conectes a cualquier computadora. Busca a la doctora Nayeli Castro. Ella sabe qué hacer. Por favor, no dejes que esto desaparezca. Te amo. Valeria. Leí la carta 3 veces, como si la tercera lectura me fuera a hacer entender algo distinto. Pero no. Solo me dejó más dudas. ¿Cuidarme de qué? Murmuré. Sofía me observaba con atención. Señora, ¿su hija le había mencionado problemas? ¿Amenazas? ¿Algo extraño? Yo negué con la cabeza, y me dio coraje. Coraje de verdad. Porque Valeria no me mencionó nada. Nada. Solo me decía, Mo. Yo apreté la carta y sentí que la sangre me subía hasta la frente. Me mintió 4 años, dije, más para mí que para Sofía. 4 años diciéndome que era Mo. Sofía habló con voz suave. Tal vez era lo único que podía decir sin ponerse en riesgo. Esa frase me dejó helada. Riesgo. Yo salí de la oficina con la llave en la bolsa y la carta apretada contra el pecho. Esa noche, en mi casa, puse la llave sobre la mesa. La miré. La odié. La extrañé. La necesitaba y la temía. Y empezó la pelea dentro de mí. Una parte me decía, véndela. No vayas. Tú ya estás grande. No te metas. La otra parte, la parte que todavía era madre, gritaba por dentro, si Valeria te dejó esto, es porque te necesita incluso muerta. Me levanté de madrugada, caminando descalza por la sala, como alma en pena. Y, sin darme cuenta, dije en voz alta. Está bien, mija. Voy a entrar. Y en ese momento, aunque todavía no lo sabía, ya no había vuelta atrás. Reservé el viaje como quien se avienta al agua sin saber nadar. Me tardé 11 días en decidir. 11 días con la llave en la mesa, recordándome que mi hija me dejó un misterio en lugar de un adiós normal. En esos 11 días, pasaron cosas raras. Primero, 2 veces vi un carro estacionado frente a mi casa, con vidrios polarizados, sin placas al frente. Tal vez era coincidencia. Tal vez no. Antes yo no me fijaba en esas cosas. Ahora, cualquier detalle se me clavaba en la nuca. Segundo, Sofía me marcó una noche. Señora Teresa, quiero que tenga cuidado. He recibido correos, preguntando por el estado de la propiedad. No es normal. ¿Quién pregunta? Le dije. No firmaron con nombre claro. Solo. Representantes. ¿Representantes de qué? Pensé. Yo ya tenía la carta de Valeria. Ya tenía la advertencia. Así que armé una maleta pequeña, ropa sencilla, medicamentos, una libreta, y el celular con cargador. Me sentía ridícula, como si fuera a una aventura. Pero esto no era aventura. Era una despedida atrasada. La carretera hacia Arteaga tenía ese paisaje que siempre me había gustado, montañas de lejos, pinos, aire que cambia y se pone más frío. Todo se veía bonito, y por eso mismo daba miedo. Porque la belleza, cuando estás triste, se siente como burla. Conforme subía, el cielo se puso gris claro. No llovía, pero el viento venía filoso. Y yo iba hablando sola en el carro. Valeria, si me hiciste esto por protegerme, más te vale que valga la pena, ¿eh? Porque yo ya no aguanto más sorpresas. El camino final era de grava. Largo.
rodeado de árboles. Tan silencioso que escuchaba el crujido de las llantas como si estuviera dentro de mi cabeza. Y entonces la vi. La cabaña. Yo la había imaginado como algo viejo, húmedo, descuidado, con manchas en las paredes. Algo que justificara el moho. Pero lo que encontré fue otra cosa. Era una construcción de 2 plantas, bien pintada, con ventanales grandes, madera tratada, y un cobertizo al lado que parecía nuevo. Había un generador. Había una antena discreta. Y afuera, apilada junto a la pared, había leña acomodada con cuidado. No había señales de reparación reciente. Ni lonas. Ni herramientas. Ni polvo de obra. Todo estaba listo. Como si alguien hubiera vivido ahí ayer. Me bajé del carro despacio. Caminé hasta la puerta principal y metí la llave. Entró suave. Y cuando abrí, el aire me pegó en la cara. No olía a humedad. Olía limpio. Pero también olía a algo que no era de casa. Un olor químico, leve, como a hospital, como a laboratorio. No era desagradable, solo específico. El interior era sobrio. Cocina con estantes metálicos. Sala con muebles simples, sin adornos. Nada de fotos. Nada que dijera hogar. Más bien parecía un sitio de paso. Avancé por un pasillo, y vi una puerta cerrada al lado izquierdo. Algo en mí no quería abrirla. Pero la carta decía, en la cabaña está todo. Así que respiré hondo, giré la perilla, y abrí. Y ahí, se me fue el aire. Esa habitación no era una habitación normal. Había 2 refrigeradores grandes de acero, de esos que zumban constante. Había una mesa con frascos etiquetados. Había una centrífuga, o algo parecido, con tapas y botones. Había filtros. Tubos. Guantes. Una pizarra blanca llena de números y fórmulas. Y en un escritorio, carpetas, muchas carpetas, acomodadas por colores. Me acerqué sin tocar nada, como si el aire me dijera, no muevas. En los lomos de las carpetas había nombres escritos con la letra de Valeria. No eran apellidos de familia. Eran nombres de lugares. San Isidro. La Laguna. El Saucillo. Santa Elena. Los Pinos. Comunidades. Pueblitos. Yo me quedé parada en el marco de la puerta, sintiendo que estaba invadiendo algo que no era mío. Susurré, casi sin voz. ¿Qué hacías aquí, mija? Los refrigeradores siguieron zumbando, indiferentes. El viento movió los árboles afuera. Y yo sentí por primera vez un miedo distinto, no el miedo de perder, sino el miedo de descubrir. Esa noche dormí arriba, en un cuarto con una cama sencilla y una cobija doblada con cuidado. No pude dormir bien. Porque cada vez que cerraba los ojos, veía la frase de la cinta. Lo vas a entender cuando entres. Y yo ya había entrado. Pero todavía no entendía. Y lo peor, era que algo dentro de mí ya sabía que, cuando entendiera, la vida no me iba a regresar a como estaba antes. Al amanecer, el frío de la sierra se metía por las rendijas como si la casa respirara. Yo bajé a la cocina y me hice café con manos temblorosas. No porque el café me quitara el sueño, sino porque necesitaba algo caliente para sentirme viva. Volví al cuarto laboratorio con mi libreta y mis lentes. Me quedé parada frente a las carpetas como una maestra frente a un examen que no quiere revisar. Abrí la primera carpeta, San Isidro. Adentro había hojas con tablas, fechas, números. Había registros de muestreo de agua. Había resultados de laboratorio. Había notas a mano. Yo no entendía todo, pero entendía lo suficiente para que se me apretara el pecho. En varias columnas aparecía una frase repetida, por encima del límite. Y no era una vez. Eran muchas. Sustancias con nombres difíciles, pero con palabras claras, metales, solventes, compuestos orgánicos. Había un apartado que me hizo tragar saliva, plomo. Yo había leído lo suficiente en la vida para saber que, plomo, y niños, nunca deberían aparecer cerca. Pasé a otra carpeta, la laguna. Misma historia. Distintas fechas. Mismo patrón. Y luego encontré algo que me dejó helada.
Un documento comparativo, de un lado, resultados de Valeria. Del otro lado, resultados oficiales, firmados por una dependencia estatal. Los oficiales decían, dentro de norma. Los de Valeria decían, por encima del límite. No era una diferencia pequeña. Era, como si hablaran de dos ríos distintos. Me senté. Y ahí empezó a caerme el 20. Valeria no estaba jugando a la científica en una cabaña. Valeria estaba guardando evidencia. Y si guardaba evidencia, era porque alguien estaba mintiendo. Seguí revisando, y encontré correos impresos, cartas formales. Una empresa aparecía repetida. Zenit Química y Soluciones Ambientales. Al principio, las cartas eran amables. Nos preocupa la difusión de información no verificada. Luego se ponían más frías. Solicitamos que cese el muestreo no autorizado. Y la última, fechada unos meses antes del accidente, ya no tenía nada de cortesía. De continuar con estas acciones, nos veremos obligados a proceder legalmente. Yo apreté el papel. Te estaban amenazando. Susurré. Y entonces, recordé algo. 4 años. 4 años sin dejarme ir. 4 años de moho. No era moho. Era miedo. Caminé hacia una despensa lateral y vi una caja ignífuga. Cerrada. Con llave. Busqué en los cajones, y encontré un llavero pequeño con otra llave. Abrí la caja. Adentro había un dispositivo de memoria, envuelto en una bolsita. Había copias de un informe con sello de borrador. Y había otra carta, con mi nombre. Me senté con la carta en las manos, sintiendo que, si la leía, ya no iba a poder fingir que no sabía. La abrí. Mamá. Si llegaste hasta aquí, es porque ya te tocó a ti. No te mentí por crueldad. Te mentí por amor. Hay gente que prefiere que las cosas sigan sucias, aunque se enferme la gente. Gabriel y yo estuvimos documentando todo esto durante 4 años. No es solo un pueblo. Son varios. Si ellos saben que estás aquí, te van a buscar. Por eso no quería que vinieras antes. Si pasa algo, busca a Nayeli Castro. Ella sabe dónde entregar esto. Y no te quedes sola mucho tiempo. Yo me quedé con la carta abierta, y de pronto el dolor cambió de forma. Porque ya no era solo, mi hija murió. Ahora era, mi hija murió metida en algo grande, algo peligroso, algo que la hizo esconderse de mí. Me dolió la mentira, sí. Pero me dolió más imaginarla sola, cargando ese secreto, mirándome a mí por videollamada, sonriendo, y por dentro pensando, si le digo, la pongo en riesgo. Me quedé ahí un buen rato, escuchando el zumbido de los refrigeradores. Como si fueran un reloj. Esa tarde, decidí que no me iba a ir todavía. Porque Valeria escribió, lo vas a entender cuando entres. Y yo ya lo entendía un poquito. Lo que no entendía era, hasta dónde llegaba esto. Cuando cayó la noche, me preparé algo de comer sin hambre. Y ahí pasó. Escuché grava crujir afuera. Me quedé congelada. Apagué la luz de la cocina despacio y me acerqué a la ventana. 2 faros barrían la fachada. Luego se apagaron. Una puerta de carro se cerró, suave. Demasiado suave. Luego otra. Mi corazón empezó a golpearme las costillas. Caminé de puntitas hasta la puerta principal. No recordaba si la había cerrado con seguro. Entonces escuché golpes. Firmes. Sin prisa. 1. 2. 3. Me quedé muda. Otro golpe. Y una voz de mujer, baja, clara. Señora Teresa Gálvez. Soy Nayeli Castro. Colega de su hija. Vi la luz. Por favor. Es importante que hablemos. Yo solté el aire que ni sabía que estaba conteniendo. Pero en el fondo, una parte de mí seguía temblando, porque la carta decía. Si ellos saben que estás aquí, te van a buscar. ¿Y si esa voz no era quien decía ser? Abrí la puerta solo un poco. Y vi a una mujer de mirada firme, y detrás de ella, un joven con una mochila colgada al hombro, mirando hacia los árboles como si esperara que alguien saliera de la oscuridad. Y en ese instante,
Supe que mi vida acababa de entrar a otro capítulo, el capítulo que Valeria trató de evitarme. Dime algo que solo Valeria sabría, le solté a la mujer, sin saludar, sin modales, con el miedo como cuchillo en la garganta. Ella no se ofendió. No se rió. Solo asintió, como si lo hubiera esperado. En tercero de secundaria, usted la castigó un mes sin salir porque le encontró un frasco con renacuajos en su mochila, dijo. Y Valeria le gritó que solo estaba observando la vida, y luego se encerró en el baño a llorar. Años después, todavía se reía de eso. Yo sentí que se me doblaban las rodillas. Porque sí. Eso había pasado. Y nadie más lo sabía. Abrí la puerta por completo y las dejé entrar. La mujer se presentó bien. Soy doctora Nayeli Castro. Trabajo en la universidad, en análisis de agua y toxicología ambiental. Valeria era mi amiga, y mi mejor científica de campo. El joven se presentó después. Soy Mateo Ortiz. Estudio Derecho Ambiental. Yo ayudé a Valeria y Gabriel a ordenar el caso. Yo los miré a los dos, y de golpe me dieron ganas de llorar de rabia. ¿Qué caso? Pregunté. ¿Qué diablos estaba haciendo mi hija aquí? ¿Por qué me mintió 4 años? Nayeli bajó la voz, como si las paredes tuvieran oídos. Porque si usted venía antes, usted también se convertía en objetivo. Esa palabra me heló, objetivo. Mateo abrió su mochila, sacó una computadora y unos papeles. Señora Teresa, lo que hay aquí no es un problema de moho. Es una red de encubrimiento. Valeria y Gabriel estaban documentando contaminación en varias comunidades. Y no solo contaminación, informes oficiales alterados para que pareciera que el agua estaba bien. Yo me senté de golpe en la silla más cercana. ¿Y quién hace eso? Nayeli no titubeó. Una empresa que vende soluciones ambientales, y algunas personas dentro de la autoridad que deberían estar vigilando. Cuando Valeria empezó a comparar datos, se dio cuenta de que las cifras oficiales no cuadraban con la realidad. Y cuando empezó a demostrarlo, empezaron las presiones. ¿Qué presiones? Mateo tragó saliva. Llamadas. Mensajes. Consejos, para que se callara. Y luego, ofrecimientos de dinero. Mucho dinero. Yo apreté la carta de Valeria que traía en el bolsillo. Entonces, el accidente. Nayeli me miró con ojos duros. No podemos asegurarlo. Pero sabemos algo, Valeria y Gabriel habían dicho que estaban cerca de exponer todo. Y a la semana, murieron. Me quedé sin palabras. Porque ahí, en ese silencio, entendí que mi hija pudo haber muerto por ser buena. Por ser insistente. Por no hacerse la ciega. Mateo señaló la caja ignífuga. ¿Encontró la memoria? Yo asentí. Valeria escribió que no la conectara a cualquier computadora, le dije. Nayeli asintió rápido. Hizo bien. Hay formas de proteger la información. Pero, hay algo más importante, no se quede aquí sola. Yo respiré hondo. ¿Por qué vinieron hoy? Nayeli se acomodó el suéter. Porque Valeria nos avisó de un plan. Si pasaba algo, ella sabía que usted eventualmente recibiría la propiedad. Y ella temía que, la primera noche que usted entrara, alguien apareciera. Mateo se puso de pie y caminó a la ventana. Y no quiero asustarla más, pero creo que no vinimos solos. A mí se me fue la sangre a los pies. ¿Qué? Mateo señaló con la barbilla hacia afuera. Cuando subimos por el camino de grava, vimos luces deteniéndose a mitad de la subida. Como un carro esperando. Y cuando nos acercamos, se apagaron. Nayeli me miró directo. Señora Teresa, lo que hay aquí vale más que esta cabaña. Vale más que lo que usted se imagina. Y hay gente que no va a dudar en quitarlo del camino. Yo tragué saliva. Y entonces, como si el universo quisiera rematarme, mi teléfono sonó. Número desconocido. Contesté sin pensar, con la voz temblorosa. ¿Bueno? Una voz de hombre, agradable, demasiado agradable. Señora Teresa Gálvez, le habla Héctor Sandoval, del área de comunicación de Zenit Química. Lamentamos mucho su pérdida. Sabemos que heredó una propiedad en la sierra, y queremos ofrecerle una compra justa.
Es una oportunidad para usted, en este momento tan difícil. Yo apreté el celular. Nayeli abrió los ojos como si confirmara una sospecha. El hombre siguió hablando, calmado, como si estuviera vendiéndome un seguro. Podemos resolverlo rápido, sin trámites pesados. Usted no tiene por qué cargar con esa propiedad. Solo dígame cuándo podemos vernos. Yo pensé en la carta de Valeria: si te buscan para comprar, no aceptes. No estoy interesada, dije, fría. Hubo un silencio mínimo. Entiendo. Solo, piense que a su edad, los problemas no son buena compañía. Que tenga buena noche, señora. Colgó. ¿Y esa frase? A su edad, me sonó a amenaza disfrazada. Nayeli se acercó y bajó la voz. Ya le olieron el rastro. Mateo cerró la computadora. Tenemos que sacar la evidencia de aquí. Hoy. Antes de que regresen, pero ya no tocando la puerta. Yo miré alrededor, la cabaña, los refrigeradores zumbando, las carpetas con nombres de comunidades, la caja ignífuga, la carta de mi hija. Y por primera vez desde que Valeria murió, sentí algo distinto al dolor. Sentí propósito. Porque sí, yo era una maestra jubilada. Sí, yo tenía 67 años. Pero también era la mamá de Valeria. Y si mi hija murió con un secreto, yo iba a hacer que ese secreto se volviera imposible de enterrar. Y justo cuando estaba a punto de decirlo en voz alta, se escuchó un tronido afuera. No era rama. No era viento. Era, como si alguien hubiera pisado grava, cerca. Demasiado cerca. Nayeli apagó la luz principal. Mateo susurró: no haga ruido. Y yo, con la llave todavía en la bolsa, entendí que abrir la puerta me dejó sin aire, pero ahora lo que me faltaba no era oxígeno. Lo que me faltaba era miedo. Porque el miedo, ya lo había gastado todo. El tronido de afuera se repitió, ahora más claro, como si una piedra hubiera rodado por la grava. Yo me quedé inmóvil. Nayeli levantó una mano, pidiéndome silencio. Mateo se pegó a la ventana sin asomarse completo, solo lo suficiente para ver una sombra entre los pinos. Y entonces pasó lo que siempre pasa cuando uno tiene miedo: el cerebro empieza a inventar cosas. ¿Que si era un venado? ¿Que si era una rama? ¿Que si era el viento? Pero no. Porque escuchamos pasos. Pasos lentos. Medidos. No de alguien perdido, sino de alguien que sabe a dónde va. Mateo susurró. Se detuvieron junto al carro. Yo sentí que se me hundía el estómago. ¿Mi carro? Murmuré. Nayeli me apretó el antebrazo con fuerza, como diciendo: no hables. Y en ese momento, desde afuera, se oyó un sonido seco, metálico, como cuando abren una cajuela con cuidado. Yo recordé la carta. Si ellos saben que estás aquí, te van a buscar. Y no te quedes sola mucho tiempo. Ahora no estaba sola, pero seguía siendo una mujer de 67 años, con una llave en la bolsa y un secreto en la casa. Esto pasa, pero luego esto, y luego esto. Nayeli apagó también la luz del pasillo. La cabaña quedó en una oscuridad rara, con el zumbido de los refrigeradores del laboratorio sonando como un animal escondido. Los pasos se acercaron a la puerta principal. Y entonces, el golpe. 1, 2, 3. No era como el toque de Nayeli hace rato. Esto era distinto. Más pesado. Como si quisieran que supiéramos que estaban ahí. Mateo me miró con ojos muy abiertos. Nayeli no se movió. Volvió el golpe. Y una voz de hombre, baja, amable, demasiado amable. Buenas noches, ¿hay alguien adentro? Yo sentí el impulso de contestar, por educación. Porque una parte de mí todavía era la señora Teresa, que abre la puerta y ofrece café. Pero Nayeli negó con la cabeza. La voz siguió. Venimos por parte de mantenimiento. Nos reportaron que hay un problema de humedad. Queremos revisar. Humedad. Moho. Esa palabra fue como burla. Mateo apretó los dientes. Nayeli susurró al oído. No existe mantenimiento a esta hora. No les abras. Yo respiré por la nariz, lento.
como si pudiera controlar el pánico con aire. Los golpes cambiaron. Ya no eran toc toc. Ahora eran empujones pequeños, probando la chapa. Probando si estaba con seguro. Yo no recordaba si la había cerrado con llave. Entonces escuché el clic. No el mío. El de afuera. Como si alguien estuviera metiendo algo en la cerradura. Madre Santa, se me salió en un susurro. Mateo sacó el celular sin prender pantalla, tecleó algo rápido y me mostró, salgan por atrás. Yo lo miré como si me hablara en chino. ¿Cómo que por atrás? Quise decir. Nayeli ya se estaba moviendo, sin hacer ruido, jalándome del brazo hacia la cocina. Atrás de la cocina había una puerta secundaria. Yo ni la había notado bien. Y ahí vino el golpe más fuerte, la puerta principal se movió. Y la chapa crujió. Yo sentí que el corazón me golpeaba en la garganta. Esto pasa, pero luego esto. Nayeli abrió la puerta trasera apenas un poquito. El aire frío se metió, y con él el olor a pino húmedo. Mateo se asomó primero. Luego me hizo señas. Ahorita. Salimos. El suelo estaba helado. La oscuridad era espesa. Caminamos agachados, pegados a la pared. Y mientras avanzábamos, escuchamos claramente cómo la puerta principal se abría. No fue un portazo. Fue un abrir cuidadoso, lento, como de quien no quiere hacer ruido porque cree que el lugar está solo. Mateo me jaló hacia el cobertizo del generador. Nos escondimos detrás, apretados. Y ahí, desde un hueco, vi sombras moverse dentro de la cabaña. Linternas. 2, al menos. Una voz murmuró. Está prendido el zumbido, aquí hay equipo. Otra voz, más grave. Busca la caja. Y la memoria. Nos dijeron que puede estar aquí. Nos dijeron. ¿Quién les dijo? Nayeli estaba temblando, pero su mirada era de acero. Mateo apretaba los puños como si quisiera salir corriendo, pero se controlaba. Yo solo pensé en Valeria. En mi hija ahí dentro, 4 años atrás, trabajando sola de noche, escuchando pasos, tragándose el miedo para no llamar a su mamá. De pronto, uno de ellos se acercó al laboratorio. Escuché cómo abrían cajones. Cómo movían carpetas. Cómo golpeaban la mesa. Luego la voz grave. No está. Pero hay pruebas. Hay nombres. Otra voz. Entonces nos llevamos todo. En ese segundo, Nayeli me susurró. Si se llevan las carpetas, se acaba todo. Es evidencia física. Mateo sacó la computadora, pero Nayeli lo detuvo. Ni se te ocurra prender nada aquí afuera, le dijo. Nos rastrean por señal. Yo respiré como si me estuviera ahogando. Y entonces pasó algo peor. Se escuchó un beep. Un beep corto, como cuando presionas el botón de un carro. Mateo abrió los ojos. Están revisando tu carro, me dijo sin voz. Yo sentí un golpe de realidad, si nos dejaban sin carro, nos quedábamos atrapados. Esto pasa, pero luego esto, luego esto. En ese instante, una linterna barrió la ventana de la cocina. Y la luz se acercó hacia la parte trasera. Hay huellas, dijo alguien afuera. Alguien salió por aquí. Yo cerré los ojos. Nayeli me apretó la mano con fuerza. Y entonces, la voz grave dijo algo que me heló. Búsquenlos. Corrimos. No como en películas. No elegante. No rápido. Corrimos como corren los que tienen miedo de verdad, torpes, con el aire cortándote la garganta, tropezando con piedras, rezando para que el pie no se te atore. Mateo iba adelante, guiándonos entre los árboles como si ya conociera el terreno. Nayeli me jalaba cuando yo me quedaba atrás. Y atrás, escuchábamos pasos. No sé si nos vieron o solo nos buscaron al tanteo, pero las linternas se movían por los troncos, barrían el suelo, se acercaban. Yo pensé, aquí me caigo. Aquí me da un infarto. Aquí me encuentran. Pero esto pasa, y luego esto. Mateo se detuvo de golpe y señaló una pendiente. Por ahí hay una zanja, susurró. Nos bajamos y nos metemos. Yo no quería, pero Nayeli me empujó con suavidad.
Nos deslizamos por tierra húmeda, hojas, ramas. Me raspé la mano. Me dolió, pero ni lo sentí. Nos metimos en la zanja, agachados, tapados por maleza. Las linternas pasaron arriba, a unos metros. Escuché voces. ¿Seguro salieron por aquí? Sí, revisa hacia el arroyo. Arroyo. Entonces entendí el paisaje, el sonido bajito del agua nos cubría un poco. Como una cortina. Nos quedamos ahí quién sabe cuánto. Yo contaba mis respiraciones para no llorar. Cuando por fin se alejaron, Mateo sacó su celular, aún sin prender pantalla, y escribió rápido en notas para mostrarnos. Salimos a la carretera. No regresamos. Yo pensé en mis cosas dentro. Mi maleta. Mis medicamentos. Y luego pensé algo más fuerte, las carpetas. La memoria. La carta. No puedo dejarlo, murmuré. Nayeli me miró firme. Señora Teresa, si regresa, la levantan. Y si la levantan, esto se muere con usted. Esa frase me atravesó. Esto se muere contigo. Valeria me dejó la llave porque confió en que yo sí iba a abrir. Pero también, confió en que yo iba a ser valiente. Nos movimos por la zanja hasta encontrar un punto donde subimos de nuevo, lejos de la cabaña. Caminamos rápido hacia donde el bosque se abría y se veía un tramo de camino. Y ahí pasó otra cosa rara. Encontramos mi carro, pero no como lo dejé. La puerta del copiloto estaba entreabierta. El interior revuelto. Mateo se asomó y dijo: «Te dejaron sin batería. Mira». El tablero no encendía. Nada. Nayeli apretó la mandíbula. «¿Quieren que te quedes?» Yo sentí una mezcla de rabia y desesperación. ¿Y ahora qué hacemos? Mateo respiró hondo. Tengo un plan B, traigo el carro un poco más abajo, escondido. Pero tenemos que llegar caminando a donde lo dejé. Nos fuimos. Y mientras caminábamos, yo iba repitiendo por dentro. Esto pasa, pero luego esto, pero luego esto. Como si mi cabeza necesitara esa cadena para no quebrarse. Llegamos al carro de Mateo, un sedán viejo, común, de esos que nadie voltea a ver. Gracias a Dios. Nos subimos y nos fuimos en silencio, con las manos frías y el corazón acelerado. No fuimos a un hotel grande. Nayeli dijo que no. Los hoteles grandes tienen cámaras, registros, gente preguntando. Vamos a un motel sencillo, de carretera, y pagamos en efectivo. Así lo hicimos. En el cuarto, con el foco amarillento y el olor a cloro barato, Nayeli sacó de su bolsa algo que me dejó fría, un celular viejo, de esos de teclado, sin internet. Esto lo usaba Valeria para comunicarse con seguridad, me dijo. Me lo dejó, por si acaso. Mateo sacó una computadora especial, con sistema limpio, sin cuentas. Y me miró. Ahora sí, necesitamos el dispositivo. Yo tragué saliva. Está en la cabaña. Silencio. Nayeli cerró los ojos un segundo, como de frustración. Entonces lo que tenemos es lo que tú recuerdas, lo que viste, y lo que alcanzamos a entender. Pero la evidencia, se quedó ahí. Mateo apretó los labios. Podemos recuperarla. Pero no hoy. Hoy ya saben que estás involucrada. Yo me senté en la cama como si me hubieran apagado. Y entonces, sin esperarlo, Nayeli me tomó la mano. Señora Teresa, su hija planeó esto. Planeó que usted llegara tarde. Planeó que usted no supiera nada hasta el final. Planeó que si alguien entraba, usted no estuviera sola. Yo sentí que se me llenaban los ojos. Mi hija, dije, mi hija me tuvo lejos para cuidarme, y aún así la mataron. Mateo habló bajito. No sabemos si la mataron. Pero sí sabemos que la callaron. Y ahora, quieren callarte a ti. Y ahí fue cuando entendí la verdad completa. No era solo una historia de duelo. Era una guerra. Una guerra silenciosa, de papeles, cifras, agua envenenada, y gente que se vende por dinero. Nayeli abrió su bolsa y sacó un papel doblado. Antes de venir, yo imprimí algo por si pasaba esto. Son contactos. Una periodista de investigación, Lucía Armenta,
y un exauditor ambiental que ahora trabaja como consultor independiente. Son personas que no se asustan fácil. Mateo añadió. Y también, vamos a necesitar que tú hables. Porque tú eres la heredera. Tú eres la cara que ellos no esperaban. Una mamá de 67 años, maestra jubilada, esa imagen rompe el guión que tienen preparado. Me quedé viendo mis manos, raspones, uñas sucias, dedos temblorosos. Y ahí, por primera vez, me escuché decirlo en voz alta. Entonces vamos a hacerlo. Nayeli levantó la ceja. ¿Hacer qué? Reventarlo, dije. Todo. No me importa si me tiemblan las piernas. Ya me quitaron lo peor. Ya no me pueden quitar más. Mateo sonrió apenas, pero con tristeza. Sí pueden. Pero por eso vamos a movernos con cabeza. Y como este es el punto donde muchas historias se apagan por miedo, te lo digo directo, como si estuvieras sentado conmigo en esta cama, con el foco feo del motel y el corazón golpeando. Suscríbete si te gusta el video. Porque lo que viene, no es solo un susto. Es el momento donde una madre decide si se queda callada, o si abre la puerta completa, aunque le cueste la vida. Esa noche no dormí. Y a las 4 de la mañana, alguien deslizó un papel por debajo de la puerta del cuarto. Mateo lo levantó con cuidado. Lo leyó. Se le borró el color de la cara. Y me lo mostró. Decía. Devuélvanlo. Última advertencia. No sé qué se siente cuando te apuntan con un arma, porque gracias a Dios nunca me ha pasado. Pero esa nota, se sintió igual. Porque era una amenaza sin gritos. Sin golpes. Sin show. Una amenaza de alguien que está cerca, y que quiere que lo sepas. Mateo cerró la cortina y se asomó por una rendija. Hay un carro negro estacionado desde hace rato, dijo. No puedo ver placas. Nayeli apretó el celular viejo. Nos tenemos que mover ya. Yo sentí un coraje feo. ¿Y vamos a andar corriendo toda la vida? Nayeli me miró como si me entendiera, pero no podía darme la razón. No, señora. Vamos a correr hoy para poder pelear mañana. Salimos por una puerta lateral del motel, por donde casi nadie entra. Caminamos separados, sin vernos como grupo. Así nos dijo Nayeli. No parezcan familia, parezcan desconocidos. Nos subimos al carro de Mateo y manejamos hacia Saltillo, pero no a mi casa. No. Fuimos a un lugar que Nayeli conocía, una pequeña oficina prestada, tipo consultorio, de una amiga suya que estaba fuera. Ahí, por fin, pudimos respirar. Y Nayeli hizo la llamada. Marcó a Lucía Armenta. Yo escuché solo pedazos. Sí, Lucía, es la mamá, sí, la heredera, sí, entró a la cabaña, sí, laboratorio, sí, carpetas, sí, Zenit ya la contactó para comprar, anoche entraron. Silencio. Luego Nayeli respondió. No, no hay tiempo para mañana. Esto se mueve hoy. Colgó y me miró. Lucía nos recibe en Monterrey hoy en la tarde. Pero hay condición, quiere pruebas, aunque sean parciales, y quiere tu testimonio completo. En cámara o grabado. Mateo añadió. Y hay otra cosa. Si vamos con periodista, ellos van a contraatacar, demandas, difamación, lo que sea. Por eso también vamos a avisar a autoridades federales, Procuraduría Ambiental, Comisión del Agua, y si se puede, Fiscalía. Yo me quedé callada. Porque de pronto ya no era, voy a entender. Era, me voy a meter en la boca del lobo. Esto pasa, pero luego esto. Antes de salir, Nayeli me dio una instrucción que me dolió. No regreses a la cabaña todavía. Pero ahí está todo. Le reclamé. Por eso, me dijo. Ahí está todo, y por eso la van a vigilar. Si regresamos, nos agarran. Mateo sacó un mapa en papel, de esos que ya casi nadie usa. Me dio risa nerviosa, porque me acordé de mí, antes, cuando decía que el GPS me ponía nerviosa. Y pensé, qué ironía, la vida me regresó a mapas en papel, pero ahora no por nervios, sino por supervivencia. En el camino a Monterrey, mi teléfono sonó 3 veces. Números desconocidos. No contesté. La 4ª vez, entró un mensaje de voz.
Nayeli lo escuchó y me lo puso. Era la misma voz agradable del comunicador de Zenith. Señora Teresa, le conviene llegar a un acuerdo. De corazón. Hay gente que se mete en cosas que no entiende y termina mal. Piénselo. Nosotros podemos ayudarla. Ayudarme. Así le llamaban a callarme. Mateo apretó el volante. Ya nos ubicaron. ¿Cómo? Pregunté. Porque alguien dentro del motel nos vio. O porque tienen acceso a cámaras. O porque nos siguen desde la carretera, dijo. No importa cómo. Importa que ya no estamos invisibles. Llegamos a Monterrey con el estómago hecho nudo. Lucía Armenta nos recibió en una oficina pequeña, discreta. No era un canal grande. Era una periodista de esas que tienen ojeras de investigar, no de fiesta. Tenía mirada dura y voz tranquila. Señora Teresa, me dijo, necesito que me lo cuente como si yo fuera su vecina. Sin palabras técnicas. Que vio, que olió, que sintió. Y luego, lo armamos. Yo respiré hondo. Y empecé. Le conté del moho. De los 4 años. De la llave. De la frase, lo vas a entender. De la carta. Del laboratorio. De las carpetas. De las tablas comparando, dentro de norma, con, por encima del límite. Lucía no me interrumpió. Solo me hacía preguntas precisas. ¿Cuántas comunidades? ¿Qué sustancias vio? ¿Qué fecha tenían las amenazas? ¿Quién le ofreció comprar? ¿Qué pasó anoche exactamente? Cuando terminé, yo tenía la garganta seca. Lucía se quedó en silencio un segundo y dijo. Esto es grande. Y si es grande, también es peligroso. Nayeli asintió. Ya lo vivimos anoche. Lucía se inclinó hacia adelante. Necesitamos una pieza que rompa la defensa de Zenith. Porque ellos van a decir que usted está confundida, que es una señora mayor, que malinterpretó un laboratorio. Sentí rabia. ¿Y cómo les cayó la boca? Lucía levantó un dedo. Con una voz de las comunidades. Con una madre de un niño enfermo. Con alguien que diga, nos han mentido. Mateo dijo. Podemos ir a San Isidro. Está a menos de 2 horas. Si todavía están con el problema de agua, encontramos testimonios. Nayeli dudó. Es arriesgado. Lucía me miró. Señora Teresa, si usted decide seguir, ya no hay regreso. Pero si lo hace, lo hacemos bien. Sin medias. Yo pensé en Valeria. Y dije. Vamos. Y en ese instante, sentí que mi duelo se convirtió en algo más, una marcha. San Isidro no era un pueblito bonito. San Isidro era de esos lugares donde la gente trabaja, se enferma, y nadie sale en noticias. Calles de tierra en partes. Una tiendita. Un kinder. Una clínica chiquita. Y algo que me partió, garrafones apilados afuera de muchas casas. Como si el agua, lo más básico, fuera un lujo. Lucía habló primero con una señora que vendía tacos. La señora, al principio, desconfiada. Luego, cuando escuchó el nombre de Valeria, se le aflojaron los ojos. La muchacha venía seguido, dijo. Con el señor Gabriel. Siempre con su hielera y sus frasquitos. Decía que el agua estaba mala. ¿Y alguien le creyó? Pregunté. La señora soltó una risa triste. Aquí nos dicen que no hagamos escándalo. Que ya merito lo arreglan. Y pasan los años. Nos llevó con la coordinadora de salud comunitaria, Brenda Salas. Brenda era joven, cansada. De esas mujeres que ya han peleado mucho. Cuando le dijimos por qué estábamos ahí, se le quebró la voz. Yo tengo una niña de 9 años, dijo. Se llama Mía. Desde hace 3 años tiembla de las manos. Se le va la concentración. La llevé con doctores, con neurólogo, con todo. Y siempre me dicen lo mismo, no sabemos. Y luego, cuando la muchacha Valeria vino, me dijo, no estás loca. Hay algo en el agua. Yo me quedé helada. Porque de pronto ya no eran tablas y números. Era una niña.
una niña con manos temblorosas. Brenda nos llevó a su casa. Mía estaba sentada dibujando. Cuando me vio, me sonrió. Tenía una mirada bonita, de esas que no deberían cargar enfermedad. Lucía grabó con permiso. Nayeli no invadía, solo escuchaba. Mateo tomaba notas. Brenda nos enseñó su agua, un garrafón que compraba con esfuerzo. Y la llave de la casa, cerrada. No la usamos para tomar, dijo. Solo para lavar. Y aún así, a veces huele raro. Nayeli pidió un vaso, lo olió. Su cara cambió. «Tiene solvente», murmuró. «Muy leve, pero sí». Yo sentí náusea. Esto pasa, pero luego esto. Al salir, vimos una camioneta blanca estacionada cerca, con 2 hombres dentro, mirando hacia nosotros. Lucía siguió caminando normal, como si no los viera. Pero me apretó el brazo. «Ya nos están viendo». Mateo tomó aire. «Nos vamos ya». Subimos al carro. Y en cuanto arrancamos, la camioneta arrancó detrás. No era paranoia. Era real. Mateo dobló por calles pequeñas, luego por un camino de terracería. La camioneta seguía. Nayeli habló bajito. «No vayas a tu casa. No vayas a un lugar obvio». Lucía, con voz firme, dijo. «Llévanos a la salida a la carretera principal. Hay una gasolinera con mucho movimiento. Ahí se les complica». Hicimos eso. Llegamos a la gasolinera. Mucha gente, tráileres, ruido. La camioneta se estacionó a lo lejos. Lucía se bajó y se metió al baño como si nada. Yo hice lo mismo. Y mientras me lavaba las manos, vi en el espejo a un hombre entrar, quedarse parado, verme, y salir. Yo sentí un escalofrío. Cuando regresé al carro, Mateo estaba pálido. «Se acercaron y me tomaron foto», dijo. Lucía apretó los labios. «Perfecto», respondió. «Si ya nos exhibieron, ahora nosotros los exhibimos a ellos. Pero primero, necesitamos blindarnos». Nayeli me miró. «Señora Teresa, esto ya se salió de solo investigar. Esto ya es, te quieren callar». Yo asentí. Y en ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje sin número, de esos raros. Decía: «Usted no sabe con quién se mete. Regrese la llave». Yo me quedé mirando la pantalla. Y por primera vez, no me dio miedo. Me dio coraje. Porque esa llave no era de metal. Esa llave era mi hija hablando desde donde ya no podía hablar. Y no la iba a devolver. Lucía armó el plan como quien arma una bomba, pero de papel. Primero, resguardar testimonios. Brenda, otras familias. Copias. Audio. Video. Segundo, buscar un punto duro, un documento oficial, un ex empleado, una prueba que no se pueda negar. Tercero, publicar de manera que, si nos atacaban, ya no pudieran borrar todo con una sola demanda. Mateo consiguió algo clave a través de un contacto en un despacho, un registro de contratos. Ahí aparecía Zenit ligada a una supuesta remediación de un sitio industrial en la zona. Nayeli explicó. Si esa remediación fue falsa o incompleta, el contaminante sigue bajando. Y si los reportes oficiales dicen que todo está bien, alguien está maquillando números. Lucía se enfocó en una cosa. ¿Quién firma esos reportes? Y ahí apareció un nombre. Un director regional de medio ambiente. Un funcionario que llevaba años en el puesto. Y también apareció el nombre del director de Zenit, Gerardo Fierro. Yo sentí náusea. Porque ya no eran ellos. Ya tenían nombre. Esto pasa, pero luego esto. Esa misma semana, Lucía publicó la primera parte de la investigación en su plataforma y en alianza con un medio más grande. El título era duro y claro. Nada de poesía. Agua envenenada, los reportes que no coinciden y el silencio comprado. Mi nombre no salió completo. Solo, Teresa, madre de la investigadora fallecida. Así lo pidió Nayeli para cuidarme un poco. Pero aún así, el golpe fue inmediato. Zenit sacó comunicado, información selectiva, metodología no verificada, ataque mediático. Y luego,
como reloj. Llegaron correos legales. A Lucía. A Nayeli. A mí. A mí me llegó una hoja con lenguaje elegante, amenazante, que básicamente decía, deje de difamar o procederemos. Yo no entendía todo, pero entendía el mensaje, cállate. Y entonces, pasó lo que nunca esperé. Un hombre llamó a Lucía. Dijo que tenía información y que estaba dispuesto a hablar, si lo protegían. Era excontratista de Zenit. Nombre, Ronaldo Ron Chávez. Lucía lo citó en un lugar público, con seguridad discreta. Ron llegó sudando, con ojos inquietos. Yo estuve en el sitio industrial, dijo. Nos hicieron firmar cosas que no eran ciertas. Nos hicieron tapar puntos donde el agua seguía filtrando. Mateo lo miró fijo. ¿Tiene pruebas? Ron tragó saliva. Tengo fotos. Tengo bitácoras. Y tengo un correo donde nos ordenan cambiar resultados. Lucía casi no pestañeó. Con eso los tumbamos. Ron bajó la voz. Pero tengo miedo. Porque esa gente no juega. Yo pensé, nosotros tampoco. A los pocos días, la noticia ya estaba creciendo. Y algo que me hizo llorar. Las comunidades empezaron a hablar. Los líderes comunitarios dieron entrevistas. Madres enseñaron historiales médicos. Se escucharon nombres de niños. Y entonces, por presión pública, una autoridad federal anunció que abriría una investigación independiente. Yo no me emocioné. Porque ya había aprendido, las palabras del gobierno a veces son aire. Pero esto pasa, y luego esto. Esa misma noche, cuando yo por fin estaba en casa de una amiga, no en la mía, me dejaron un sobre en la puerta. Sin remitente. Dentro había una foto impresa, yo saliendo de la oficina de Lucía. Y una frase. Última vez. Nayeli me dijo. Ya no hay dudas. Te están siguiendo. Y si te están siguiendo, es porque estamos pegando donde duele. Mateo apretó los dientes. Entonces ya no nos detenemos. Y yo, con la foto en las manos, solo pensé en algo. Mi hija se aguantó 4 años esto, sola. Yo no me iba a rajar en 4 semanas. La audiencia no fue en un tribunal como en películas, con martillo y gritos. Fue en una sala fría, con mesas largas, micrófonos, papeles, y gente con cara de yo aquí mando. Y aún así, se sentía como guerra. Lucía consiguió que Nayeli presentara, como perita, un análisis comparativo de datos, lo que Valeria había registrado versus lo que el Estado reportaba. Mateo organizó cronologías, amenazas, contratos, correos. Ron Chávez entregó sus pruebas. Y yo fui como lo que era, la madre que encontró la puerta y decidió abrirla. Antes de entrar, Nayeli me dijo. No te me vayas a quebrar si te provocan. Yo me reí sin ganas. Ya estoy quebrada desde marzo. Lo que traigo ahorita es otra cosa. Cuando entramos, vi a hombres de traje caro. Vi al director de Zenit, Gerardo Fierro. Canoso, sonrisa de tiburón. Me miró como quien ve a alguien que estorba. Durante la sesión, los abogados de Zenit intentaron desacreditar todo. Que si no son pruebas oficiales. Que si muestras sin cadena de custodia. Que si una señora confundida. Que si periodismo amarillista. Y entonces, el abogado de Zenit soltó una frase dirigida a mí. Con respeto, señora Teresa, usted no es científica. Usted no sabe interpretar esas hojas. Yo lo miré. Y sentí que Valeria me miraba por dentro. Me paré. No grité. No lloré. Solo dije despacio, para que se les quedara en la memoria. No soy científica. Soy maestra. Y llevo más de 30 años enseñando a leer. Y lo que mis ojos leyeron en esa cabaña decía una cosa clara, alguien mintió. Y mientras ustedes discuten métodos, hay niños temblando de las manos. Hubo un silencio raro. Porque una verdad simple, dicha sin adorno, a veces pesa más que un discurso. Después de la sesión, en un pasillo, un hombre del equipo de Zenit se me acercó. No era abogado. Era como operador. Con voz baja, como oferta. Señora, todavía podemos arreglar esto.
Compensación. Usted se retira, nosotros compramos la propiedad, y se olvida. Usted ya vivió suficiente. Yo lo miré fijo. ¿Y mi hija? Pregunté. ¿También me la compensan? Se le borró la sonrisa. No sea emocional. Ahí sentí que algo en mí se prendió. No me diga cómo sentir, le solté. Usted no enterró a su hija. El hombre se fue. Esa tarde, la comisión anunció medidas preliminares, auditoría independiente, muestreo inmediato, y provisión de agua segura en las comunidades afectadas mientras investigaban. No era justicia completa. Pero era una grieta en su muro. Y en esa grieta, entraba luz. Esto pasa, pero luego esto. Esa noche, al llegar a donde me estaba quedando, Nayeli recibió una llamada. Colgó y nos miró pálida. Reabrieron formalmente la investigación del accidente de Valeria y Gabriel. Yo me quedé helada. ¿Por qué? Mateo tragó saliva. Porque alguien entregó un dato nuevo. Algo sobre el camión. Sobre mantenimiento. Sobre un reporte ignorado. Mi garganta se cerró. ¿Y eso qué significa? Nayeli me miró con una mezcla de miedo y determinación. Significa que tal vez, no fue accidente. Y ahí, justo ahí, supe que el final de esta historia no era una sentencia. Era una puerta más. Una puerta que todavía no querían que abriera. Cuando abrí esa puerta, dejé de respirar. Pero te voy a decir la verdad completa, lo que de verdad me dejó sin aire no fue el laboratorio, ni las carpetas, ni los refrigeradores zumbando como si la casa tuviera un corazón ajeno. Lo que me dejó sin aire fue entender que mi hija vivió 4 años con un secreto en la garganta, sonriéndome por videollamada, diciéndome, es el moho, mientras por dentro cargaba algo que podía tragársela completa. Y al final, se la tragó. O eso creí. Porque después de la audiencia, cuando Nayeli nos soltó que reabrieron la investigación del accidente, una parte de mí se quiso ilusionar, y otra parte se quiso proteger. Esto pasa, pero luego esto. Esa misma noche, Lucía Armenta me llevó a un lugar seguro, y Mateo Ortiz apagó su celular y lo guardó como si fuera una granada. A partir de ahorita, señora Teresa, me dijo, vamos a actuar como si esto fuera cierto, alguien quiso borrar a Valeria y a Gabriel. Yo me senté, con la espalda rígida, y sentí un cansancio que no era de sueño. Era de guerra. ¿Y cómo lo prueban? Pregunté. Porque una cosa es sospechar, y otra es demostrar. Nayeli me miró con esa mirada seria, de mujer que ya ha visto demasiado. A veces no se prueba como uno quiere, Teresa. A veces solo se deja un rastro, y el rastro alcanza para tumbar una red. Yo cerré los ojos. Y por primera vez desde que empezó todo, acepté algo que me costaba. Tal vez nunca iba a saber con certeza si fue accidente o no. Pero sí iba a saber otra cosa, si mi hija dejó una llave, fue porque no quería que la verdad muriera con ella. La segunda llave. 2 días después, Sofía Beltrán me marcó. Señora Teresa, hay algo más que su hija dejó. Yo no lo entregué antes porque pensé que no era relevante. Me equivoqué. Nos citamos en un lugar discreto, con Nayeli y Mateo conmigo. Sofía llegó con una carpeta delgada y un sobre pequeño. Esto estaba en un compartimento dentro de un documento notarial, dijo. No venía marcado. Pero tiene su nombre. Abrí el sobre. Adentro había otra llave, más pequeña, y una tira de papel doblada. La letra de Valeria. No todo está a la vista. Busca el respaldo en el cobertizo. Donde el ruido no llama la atención. Cobertizo. El del generador. Yo sentí que se me erizaba la piel. Mateo fue el primero en hablar. Tu hija dejó copia fuera de la casa, por si entraban a robar. Nayeli tragó saliva. Por si la primera noche pasaba lo que pasó. Yo apreté la llave como si fuera la mano de Valeria. Entonces volvemos, dije. No, respondió Nayeli, tajante. No, volvemos. Vamos con respaldo. Con gente. Con registro. Lucía ya tenía contactos. La investigación federal ya había empezado a mover cosas, y cuando el tema se hizo público, las comunidades comenzaron a exigir protección. Eso abrió una rendija. Con esa rendija, Nayeli consiguió algo que yo nunca imaginé,
una orden para acompañamiento oficial durante una visita de recuperación de evidencias. No me preguntes cómo lo logró. Solo sé que la vida, cuando por fin se voltea a ver, a veces te deja caminar con un poquito menos de miedo. El regreso a la cabaña. Volvimos a la sierra una semana después, en caravana. Yo adelante en un vehículo discreto con Nayeli. Detrás, Mateo con Lucía. Y atrás, 2 unidades oficiales sin logos grandes, por seguridad. El camino de grava crujía igual. Los pinos olían igual. Pero yo no era la misma. Cuando llegamos, la cabaña se veía tranquila, como si nunca hubiera pasado nada. Pero al acercarnos noté algo: la puerta principal tenía marcas, mínimas, como si hubieran forcejeado antes. Y una ventana tenía una línea rara, como de alguien que intentó abrir sin romper. Esto pasa, pero luego esto. Nayeli me tomó del hombro. Respira, Teresa. Aquí estás por tu hija. No por ellos. Fuimos directo al cobertizo del generador. Con la segunda llave, abrí un pequeño gabinete metálico pegado a la pared, escondido detrás de herramientas y cables. Ahí, dentro, había una caja sellada con cinta industrial. Mateo la abrió con guantes. Y cuando vi lo que había adentro, sentí que por fin me regresaba el aire. Una memoria de respaldo, envuelta en plástico. Un cuaderno pequeño con notas a mano. Y un papel doblado, otra vez la letra de Valeria. Lo abrí ahí mismo, sin poder esperar. Mamá. Si llegaste hasta esto, lo lograste. Si ellos entraron a la cabaña, se llevaron lo que vieron. Pero esto es lo que no podían ver. No te quedes con la duda de si hiciste lo correcto, lo hiciste. No era moho. Era veneno. Y si un día te preguntas si valió la pena, mira a los niños. Te amo. Yo me tapé la boca con la mano. Nayeli me abrazó por primera vez desde que la conocí, fuerte, sin palabras. Y yo lloré como no había llorado ni en el funeral. Porque ahí entendí algo simple. Mi hija planeó su ausencia. Pero también planeó mi fuerza. Cuando la verdad ya no se puede borrar. Ese mismo día, Nayeli y Mateo procesaron la memoria en una computadora segura, sin conexión. Lucía tomó copia y la cifró. Mateo la repartió en varias copias protegidas. Yo no entendía todo lo técnico. Pero entendía lo esencial. Ahora ya no había un solo archivo que pudieran desaparecer. Ahora la verdad estaba en varios lugares. En varias manos. Y cuando algo está en varias manos, ya no se entierra fácil. Lucía publicó la segunda parte con la evidencia más dura, tablas, cronologías, contratos, y los testimonios. Incluyó la voz de Brenda Salas. Incluyó el caso de Mía. Incluyó la comparación directa de los reportes oficiales con los datos reales. El país no se detuvo, claro. El mundo sigue. Pero se levantó un ruido que ya no podían tapar con una carta legal. Zenit intentó de todo: desacreditar, amenazar, ofrecer arreglos. Pero algo se quebró. Ron Chávez, el excontratista, no fue el único que habló. Salió otro. Luego otro. Uno de ellos entregó mensajes internos y bitácoras de mantenimiento, y eso, junto con otras inconsistencias, fue suficiente para que la investigación federal apretara el paso. No te voy a mentir, la justicia no llegó como en película. No fue un final perfecto, con aplausos. Fue un proceso lento, incómodo, lleno de resistencia. Pero sí pasaron cosas reales. Se ordenaron muestreos independientes y públicos. Se instalaron sistemas de agua segura de emergencia en comunidades afectadas. Se abrieron procesos contra funcionarios por irregularidades. Se investigaron contratos y reportes. Y Zenit quedó en la mira como nunca había estado. Y sobre el accidente de Valeria y Gabriel. Te lo digo como es: hubo hallazgos, hubo preguntas, hubo líneas de investigación. Hubo negligencias que no debieron existir. Cosas que no cuadraban. ¿Fue intencional? ¿Fue consecuencia de corrupción y abandono? ¿Fue una cadena de decisiones que terminó en tragedia? Puede que nunca me den la frase exacta que mi corazón quiere escuchar. Pero lo que sí sé es esto. Lo que Valeria y Gabriel hicieron ya no pudo ser borrado. Y eso, para mí, es que ellos ganaron. La cabaña ya no es un secreto.
Meses después, regresé a la cabaña otra vez. Ya no con miedo, sino con una decisión tomada. Yo ya no quería venderla. Porque venderla era como cerrar la puerta otra vez. Así que, con Nayeli y con apoyo de gente de las comunidades, convertimos ese lugar en algo distinto, un punto de monitoreo comunitario. Un espacio donde el agua se analiza, se documenta, se publica. Lo bautizamos con un nombre sencillo, pero con peso. Centro Valeria y Gabriel de Monitoreo Ambiental. El día que colocaron el letrero, Brenda llegó con su niña, Mía. Mía me dio un dibujo. Era una casa con ventanales y una mujer de cabello gris parada enfrente. Abajo, con su letra chuequita de niña, escribió: Gracias por abrir la puerta. Yo la abracé. Y en ese abrazo, sentí que el duelo, por primera vez, no era puro dolor. Era amor con dirección. El último aprendizaje. Antes yo pensaba que guardar secretos siempre era traición. Ahora entiendo algo más duro. A veces la gente que te ama te protege con silencio, aunque ese silencio te lastime. Valeria me levantó un muro con la excusa del moho para que el peligro no me tocara. Yo me enojé. Me dolió. Me sentí apartada. Pero al final entendí, mi hija no me alejaba por falta de amor, me alejaba por exceso de amor. Y aún así, me dejó la llave. Porque también sabía que una madre, cuando se queda sin hija, o se derrumba, o se vuelve de piedra. Y ella apostó por lo segundo. Cierre. Si llegaste hasta aquí, te lo digo con la mano en el pecho. No subestimes el poder de una persona común. Yo soy Teresa Gálvez. Una maestra jubilada. Una mamá. Y aún así, abrí una puerta. Y detrás de esa puerta había un secreto, pero también había una verdad que hacía falta. Así que ahora te pregunto a ti. ¿Tú qué hubieras hecho con esa llave? Porque a veces la llave que te dejan no es para una casa. Es para la vida. Y lo que decides hacer con ella, cambia todo. Suscríbete si te gustó el contenido y si te llegó al corazón. Y te invito a ver mi lista de reproducción de relatos dramáticos, donde hay más historias como esta, con giros, secretos y verdades que te dejan sin aire. Pero te devuelven el alma.